Hola Juan, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Oye, encantado de tenerte aquí. Yo voy a comenzar por una pregunta un poco genérica, pero yo creo que va A bien ver, tirada. ¿Piensas que, bueno, gente de negocios, gestores, ya sean privados o públicos, cada vez dan más importancia a lo que se podría llamar la economía, los datos provenientes del espacio? pues es una muy buena pregunta, ya que es ahí donde precisamente estamos. Y te diría que no, más que nada porque no los conocen. Entonces, un poco nuestra misión, nosotros en lo que trabajamos es que conozcan estos datos y que realmente sepan que tienen valor. Porque nos encontramos muchas veces que es que ni siquiera saben que existen y que los pueden usar. Ujú. ¿Y cómo es ese proceso de abrir los ojos, de abrir la mente de personas, ¿no? Que no conocen o ya conocer y ven potencial en datos, ¿no? Que vienen de satélite y que luego entraremos en detalle, ¿no? En cómo los trabajáis. Pues este proceso básicamente consiste en recoger los datos que creemos que les pueden interesar, procesarlos y dárselos bien masticaditos para que realmente entiendan y vean que les aporta valor. Porque darles una imagen de satélite hay a veces que ya directamente le ven un valor, pero la realidad es que al final lo que realmente les interesa es qué información se pueden extraer de estas imágenes y cómo esta información les puede ayudar a ellos en sus procesos de toma de decisión para tomar mejores decisiones, ahorrar dinero o generar más negocio. Voy a presentar a Juan Sensio, que es desarrollador de software. Actualmente trabaja como CTO en Earth Pulse, de la cual hablaremos ahora, una startup de la que es cofundador y que se dedica básicamente a la inteligencia artificial para la observación de la Tierra, como ya decía antes Ismael. Además, Juan dedica parte de su tiempo a la creación de contenido educativo online, por eso seguramente es conocido por algunos de vosotros, y también en el desarrollo de videojuegos. Juan, la verdad es que tienes un currículum súper chulo, muy, muy interesante. Eh, Te preguntaba un poco, Ismael, al principio por el tema del potencial que puede tener esto. Me interesa mucho el tema educativo. ¿Cómo crees tú que desde ese punto de vista podéis ayudar a resolver vuestro trabajo y lo que hacéis en EarthPulse? Yo creo que sí, quizás no tanto en lo que es los datos geoespaciales en sí, pero más en lo que es la programación en general y la inteligencia artificial. Yo creo que es una tecnología súper, súper importante. Cada día estamos viendo avances nuevos y aplicaciones súper chulas que, en mi opinión, van a cambiar totalmente el paradigma de cómo trabajamos y que pueden suponer realmente una revolución social. Y creo que es importante que la gente conozca qué es esto de la inteligencia artificial y si se animan y les gusta la parte de tecnología, pues incluso hacerlos ellos mismos, porque al final, y es mi opinión, si no conocemos esta tecnología, pues al final podemos ser un poco víctimas de ella, porque se puede utilizar para muchas cosas buenas, pero también para cosas malas. Entonces, para protegernos un poco, saber manejarla y utilizarla a nuestro favor, yo creo que es súper importante entenderla y no solo eso, sino también desde un punto de vista laboral, yo creo que también es muy interesante. Cualquier persona que esté interesada en meterse en el mundo de la inteligencia artificial, la programación, pues todo este contenido online que existe hoy en día gratis es impresionante y se pueden aprender muchísimas cosas. ¿Qué hacéis en EarthPulse? ¿Cómo lo definirías? Pues nosotros fundamos Airpulse en 2020, así que ya llevamos 2, 3 años. Y nosotros, nuestro objetivo, digamos, es facilitar el desarrollo e integración de analítica satelital en procesos de toma de decisión. Entonces, un poco el objetivo es, existen estos datos, los datos de observación de la Tierra, que se conocen en general, o imágenes por satélite, para que todo el mundo nos entienda. Y lo que hacemos es acceder a estas imágenes. Esto es lo primero, porque si yo os pregunto a vosotros ahora cómo descargaríais una imagen de satélite, cómo conseguiríais una imagen de satélite de una zona en concreto, en un lugar concreto, no sé si sabríais hacerlo. Mi apuesta es que no. Más allá de Google Maps, no. Entonces eso, existe muchísima, muchísima información, muchísimos datos. Cada día se están lanzando nuevos satélites. Entonces la primera barrera, ¿no? El primer paso es
conseguir estos datos. Entonces, una vez los tenemos que procesar. Como comentaba antes, la imagen de satélite en sí ya es una información muy valiosa para mucha gente, pero, por ejemplo, hemos trabajado en inundaciones y en este caso de la imagen de satélite tienes que extraer pues zonas inundadas, por ejemplo. Entonces aquí esto es un trabajo que tradicionalmente pues han llevado a cabo ingenieros geoespaciales o desarrolladores, y que es un trabajo pues muy laborioso, ¿no? Porque tienes que saber, viendo los píxeles de una imagen, exactamente, oye, esto es agua, o esto es una carretera, o esto parece agua, pero en verdad es vegetación, o yo qué sé, cualquier tipo de cosa. Entonces, una vez extraemos esta información de las imágenes de satélite, esto es lo que al final nosotros vendemos a nuestros clientes, por decirlo así. Incluso a veces yendo un paso más allá y es agregando esta información con otras fuentes de datos. Pues, por ejemplo, tenemos las máscaras de inundación, tenemos una lista con todas las carreteras o infraestructuras que les interesan a nuestros clientes y cruzamos esa información para al final decirle, oye, pues estas carreteras han estado cortadas tanto tiempo, o todos estos hospitales, por ejemplo, han sido los más afectados. Y esto es una información muy útil para pues diferentes stakeholders, por decirlo así, para, en este caso de las inundaciones, por ejemplo, poder distribuir mejor las ayudas o hacer una respuesta más rápida. Y esto es un ejemplo, pero hacemos más cosas. Aquí, Juan, bueno, ya has dicho algunos casos de uso típicos, ¿no? Pero desde vuestra experiencia, digamos, ¿cuáles son los casos de uso más interesantes o que están aportando más valor a la gente que hace uso de vuestros servicios? ¿Y cuáles crees que pueden ser en el futuro, que a lo mejor ahora mismo no están siendo explotados, porque no os hayáis dirigido a ellos por prioridad o porque no haya surgido la oportunidad? Aquí yo creo que un poco también esto tiene que ver con nuestro punto de diferenciación, ¿no? Que sería el uso de la inteligencia artificial para el procesado de estos datos, porque existe muchísima información que se puede extraer, pero como decía antes, es laborioso, es complicado, se necesita gente experta. Entonces hay muchas cosas que directamente no se hace porque no hay recursos. Y típicamente toda la información o todos los datos que se podían extraer de este tipo de imágenes pues son muy caros. Hay muchas empresas que nos dicen, oye, es que esto ya lo probamos hace 10 años, hace 20 años, y al final siempre decimos que no porque sale carísimo. Ya solo adquirir una imagen, depende de la resolución que quieras, pues cuesta mucho dinero. Entonces, todo lo que podamos bajar esa complejidad, todo lo que podamos bajar ese coste, pues es potencial ventaja que nosotros podemos tener. Y en este caso, disponemos de esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial, que desde hace poquitos años pues realmente es útil. Y esto lo que te permite es procesar de manera automática muchísimos datos. Pero en Lo modo que tagging, como si fuera un tagging de categorizaciones. Sí, exacto. Tú tienes la imagen y en vez de necesitar a un experto que vaya píxel por píxel dibujando encima, pues esto es agua, esto es vegetación, esto es una carretera, pues ahora tenemos sistemas que lo hacen de forma automática y lo hacen muy bien y lo hacen muy rápido y muy barato, obviamente, porque una vez tienes estos sistemas entrenados y funcionando, pues ya los puedes desplegar y funcionar a escala. Entonces tenemos la conjunción de estos dos mundos. Por un lado, muchísimos datos que necesitan ser procesados y por otro lado, algoritmos que ya nos permiten procesarlo de forma automática. Entonces ahora estamos pues en ese punto, no en ese momento de empezar a poder dar muchísima de la información que hasta ahora ha sido muy cara y además lo que me parece más interesante es a escala global, porque antes todos estos análisis siempre eran muy locales o si se tenían que hacer, no sé, los mapas de uso del suelo de toda Europa, que los hace la Agencia Espacial Europea, bueno, también hay otras entidades que lo hacen, pues a lo mejor tardan 4 años en hacerlo. Entonces sacan uno cada 4 años y necesitan mucha gente trabajando durante 4 años para hacerlo. Entonces, imaginad el potencial que es poder hacer esto en tiempo real prácticamente hoy en día y de forma mucho más rápida. Y esto es pues gracias a esta nueva tecnología, la inteligencia artificial, que es lo que nosotros aplicamos. ¿Y cuál dirías que es el fuerte del proyecto de Earth Pulse? ¿Es algoritmos distintivos? Porque hay más gente, ¿no?, que está haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es vuestro diferenciador principal o los diferenciadores? A nivel técnico, sí que te diría pues que nosotros tenemos algunas cositas que nos diferencia. Por ejemplo,
los algoritmos estos de inteligencia artificial que te comentaba, normalmente para que funcionen bien se preentrenan con conjuntos de datos muy grandes, pero como estos conjuntos de datos son difíciles de encontrar o no existen para nuestras aplicaciones, lo que se hace es preentrenarlos para otras aplicaciones, por decirlo así. Digamos que para reconocer imágenes de perros y gatos, por ejemplo, que en Internet hay muchísimas. Y una vez tenemos esos modelos preentrenados para que sepan ver, aunque sean cosas que a nosotros no nos interesa, los cogemos y en inglés se llama hacer un fine tuning, ¿no? Los acabamos de ajustar para nuestro caso con unos cuantos ejemplos. ¿Vale? Entonces, este es la aproximación tradicional y nosotros aquí, por ejemplo, hacemos una cosa distinta y es preentrenar estos modelos con datos de satélite, de forma que luego cuando hacemos el fine tuning obtenemos muchos mejores resultados con menos datos. Esta es una de las cosas a nivel técnico, por ejemplo, que hacemos, además de otras. Pero también lo que nos diferencia, creo yo, de muchas de otras empresas que pueden estar haciendo cosas similares, es que no nos quedamos en la capa, por decir así, ¿no? Cogemos la imagen y damos la capa de inundaciones o de vegetación, que es lo que la mayoría de gente hace, sino que además cruzamos esos datos con un montón de otros datos abiertos, los datos que nos proveen nuestros clientes, para generar una analítica final que, bueno, nosotros le llamamos los pulses, ¿no? De Earth Pulse, pues pulses, que no son más que indicadores socioeconómicos que nosotros podemos elaborar, porque es eso, al final hay mucha gente que, vale, sí, la imagen está muy bien, la inteligencia artificial está muy bien, pero a mí dime un número que me sirva para decir sí o no, o un semáforo que me diga está bien, está mal o regular, o algo así. Juan, pensando en, no tanto en el tipo de cliente, que lo abordaremos después, sino pensando te estoy haciendo preguntas un poco filosóficas, oye. Pensando un poco en el planeta como conjunto, ¿tú crees que vuestro proyecto, y entiendo que también vuestra competencia, pero en particular vuestro proyecto tiene más potencial en países en desarrollo o en países ya desarrollados? Porque hablabas de inundaciones, del suelo, ¿no? De la vegetación de un continente o de un país, pero esto puede ser un verdadero revulsivo, ¿no? Para zonas en desarrollo, porque de aquí se puede extraer muchos datos, por supuesto, y mucho potencial. Y tanto. Sí, y ya te digo, creo que esto tiene potencial a nivel global. Al final los satélites están dando vueltas y haciendo fotos todo el día de todas partes, entonces podemos aplicar estas cosas en cualquier parte del mundo. Pero sí que es verdad que en zonas en desarrollo donde no tienen acceso a tanta información que puede venir de otras fuentes, pues no sé, ya sea pues sensores en tierra o IoT o cualquier este tipo de información, pues sí que les es muy útil. En el proyecto que te comentaba antes, por ejemplo, en el que estuvimos analizando un poco las inundaciones, esto lo hicimos en Camboya. Entonces, cuando nosotros presentamos los resultados y cómo lo estábamos haciendo y tal, pues realmente la gente decía, ostras, ojalá hubiésemos tenido un sistema así cuando pasaron las inundaciones, porque seguramente nos hubiésemos ahorrado mucho dinero, incluso se hubiese salvado muchas vidas, ¿no? Entonces, yo creo que realmente esto tiene muchísimo potencial. Y efectivamente en países en desarrollo donde no tienen tantos recursos para responder a desastres o anticiparse a ellos, pues seguro que les sería muy útil. Ahí, Juan, recomendamos que pasen por vuestra página web porque es súper interesante algunos business cases que tenéis con las imágenes, bueno, esto que acabas de mencionar, nevadas, ¿no? Como lo que hubo en Filomena. Sí, por ejemplo, el caso de nevadas, pues esto fue en Madrid, podríamos considerarlo, ¿no?, un país desarrollado, ¿no?, en España. Entonces, aquí no era tanto, pues, cómo ha afectado a las infraestructuras o tal, sino que les interesaba más ver, pues, la velocidad a la que se estaban limpiando las calles, ¿no?, de estas nevadas y correlacionarlo un poco también, pues, en función de las diferentes provincias, municipios, incluso barrios, ¿no?, para decir, oye, pues quizá estos barrios los estáis dejando un poco de lado, tendríais que poner un poco más de atención porque se les está acumulando la nieve. Son pues un par de ejemplos en los que hemos trabajado. Y Juan, ¿dónde veis más apetito? ¿Entidades públicas, entidades supranacionales, algunas industrias, ¿no?, en el ámbito privado? ¿Cómo entidades públicas de gestión? ¿Cómo es que estáis viendo? Pues ahora, por ejemplo, estamos enfocados mucho en el sector de los seguros y apetito hay. El problema es el que comentaba antes, que tienen que entender
que este tipo de datos les aporta valor, porque también están acostumbrados a trabajar con sus fuentes de datos, con sus métricas, y ahora estamos diciendo, oye, que es que si incluís esta información, vais a tener todavía más información. Entonces, las ganas existen. Hay muchas empresas que lo quieren usar y ya lo han probado en el pasado, como también comentaba antes, que por los motivos que fuese, pues al final no lo han logrado implementar, básicamente pues por coste, ¿no? O porque necesitan gente experta ellos mismos para poder analizar estos datos. Y entonces el objetivo pues es ese, facilitar al máximo posible el acceso a esta información y cómo pueden incluirlo en sus procesos al final de toma de decisión. Muy bien. Aquí me interesaría mucho entender cómo paquetizáis las soluciones, ¿no? Porque has estado explicando, Juan, que claro, no quieren que les des un grupo de imágenes, sino me ha parecido entender que tenéis una serie de servicios algo más paquetizados. Uh-huh. ¿Cuál es un poco la aproximación, lo que ofrecéis en ese sentido? O sea, al final, cuando hablamos de un proceso de toma de decisiones, alguien tomando decisiones, pues nos enfocamos en lo que sería el decision maker, ¿no? Que llamamos, la persona que al final pues toma la decisión. Entonces, esta persona, depende de la empresa en la que esté, de los recursos que tenga, es posible que tenga a gente detrás, un equipo de data scientists, por ejemplo, dándole ya masticados estos datos para que tomen las decisiones, o no. Quizá pues hay gente en empresas más pequeñas donde no tienen estos recursos que no tienen a nadie proveyéndole de estos datos y haciéndole la ciencia de datos. Entonces, para esta gente que tiene que tomar decisiones y quiere utilizar estos datos, pero no tiene los recursos para que alguien se los haga, tenemos lo que comentaba antes de los pulses, ¿no? Que son al final estos paquetitos de analítica que, pues, por ejemplo, tenemos estamos trabajando en uno para evaluar la calidad de agua, por ejemplo. Pues nosotros analizamos pues ríos, lagos, sacamos las diferentes capas, generamos las diferentes analíticas y al final decimos, oye, esto es lo que hemos hecho, te lo damos pues como tú quieras, en un email, en un PDF, como sea. De hecho, lo que tenemos es un visualizador, una interfaz web, donde la gente pues puede entrar ahí y directamente consultar toda esta información y puedes ver pues cuántos kilómetros cuadrados bueno, en este caso, cuánto porcentaje, ¿no? del lago está afectado por clorofila, por ejemplo, cosas así para diferentes fechas. Y te ponemos ahí las imágenes con los numeritos y eso ya pues te sirve para tomar decisiones. Este sería un tipo de producto que nosotros ofrecemos, que es estos paquetitos, estos pulses con la analítica ya hecha. Pero claro, como comentaba antes, están los otros, ¿no? Los usuarios un poco más expertos, estos data scientists, que hay empresas que dicen, vale, nosotros tenemos un equipo de decision makers, pero es que también tenemos un equipo de data scientists, que son al final los que van a coger vuestros datos, juntarlos con el resto de fuentes de datos que nosotros tenemos y ver si realmente pues, podemos utilizarlo o no. Entonces, para esta gente, digamos que le damos acceso a nuestro backend directamente. Al final, nosotros tenemos un producto que se llama SPY, Satellite Processing by Artificial Intelligence. Digamos que es nuestra tecnología core, el cerebro al final que procesa todas las imágenes, genera todas las analíticas. Y entonces, pues esto es accesible a través de una API, también tenemos una interfaz de usuario, pero claro, aquí digamos que ya tienes que saber un poquito más, ¿no? Tienes que saber, pues, qué imágenes quieres, tienes que saber qué operaciones tienes que aplicar para generar los resultados que quieres. Y luego una vez los tienes, pues ya los puedes sacar a través de una API o como sea. Entonces, digamos que tenemos esas dos vertientes. O sea, al final, como comentaba antes, nuestra tecnología core es SPY y luego los pulses que hacemos por encima los hacemos nosotros utilizando esta tecnología también. O sea que ese sería un poco nuestro abanico de soluciones. Esto es lo que se refiere todo a cara más clientes, porque luego también hacemos varios proyectos con la Agencia Espacial Europea que son muy chulos, que si queréis también podemos hablar de ellos. Bueno, a ver, cuenta. Sí. Pues con la Agencia Espacial Europea tenemos varios proyectos, son más en la vertiente un poco de investigación y tal, pero bueno, ahora estamos trabajando en una plataforma de concursos de inteligencia artificial, que si alguien nos está escuchando y le gusta participar en ellos, quizá conocen Kaggle o algunas páginas de este estilo, pues es lo mismo, pero para datos de satélite básicamente, ¿no? Para un poco darle salida a los datos que genera la Agencia Espacial.
y es muy interesante, se aprende mucho y además pues puedes ganar dinero si ganas las competiciones. Qué bueno. Así que muy interesante. Y luego también estamos en otro proyecto en el que estamos desarrollando un repositorio de conjuntos de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial, también con estos datos de satélite, que ahora mismo estamos en proceso de desarrollo, todavía no tenemos una versión accesible, digamos así, pero bueno, estará a final de año y también estoy yo bastante ilusionado con este proyecto porque nos va a dar de muchísimas herramientas y nos va a permitir adelantar mucho el roadmap en lo que es inteligencia artificial aplicada a datos de satélite, porque hay diferentes barreras que tenemos hoy en día y con este proyecto pues las vamos a poder sobreponer y vamos a poder generar mejores conjuntos de datos, mejores modelos, incluso, que es lo que yo espero, inventar nuevas aplicaciones que no existen hoy en día que nos permitan pues generar incluso nuevas oportunidades de negocio por encima. Juan, ya para ir terminando, quería hacerte una pregunta. Igual que ahora utilizamos Google Maps a diario, yo creo, todos, ¿crees que la tecnología con la que estáis trabajando en 10, 15, 20 años será la que utilicemos todos en nuestro día a día? ¿O esto es una tontería que me acabo de inventar? No, para nada. De hecho, no sé si has visto últimamente en Google Maps que, por ejemplo, cuando seleccionas una ruta en bicicleta, te da diferentes opciones en función de si es una ruta más verde, menos verde. Esto, por ejemplo, es algo en lo que ya trabajamos hace unos años. Luego también, ¿qué otra cosa era? No recuerdo, pero este tipo de aplicaciones es una aplicación directa de cosas que estamos haciendo y ya se están incluyendo en Google Maps y estoy seguro que, bueno, Google está trabajando en esto y nosotros no tenemos los mismos recursos que Google, así que muy probablemente De momento, ellos todavía no. puedan sacar muchas más aplicaciones. Pero sí, tal cual. Un poco el objetivo final de todo esto, según lo veo yo, es tener el Digital Twin Earth, que se llama, ¿no? Como gran objetivo. Al final podemos imaginar como un gemelo digital de la Tierra, un sistema en el que tengamos pues, acceso a todos los datos de satélite que se van generando, todos los datos de suelo que vayamos también generando con sistemas de IoT. Y todo esto procesándose en tiempo real con inteligencia artificial y generándonos todos estos indicadores también en tiempo real que cualquier persona pues, pueda conectarse y verlos en Google Maps o verlo en su móvil o donde sea. Y sí, yo creo que ese será un poco el objetivo y estoy seguro que en un futuro pues tendremos esto. Qué interesante, Juan, lo que nos cuentas. Estaremos muy atentos a tus proyectos, a los de vuestra empresa y, bueno, no tenemos tiempo para más, pero te agradecemos que hayas estado con nosotros y lo dicho, te seguiremos muy de cerca. Un abrazo. Muchas gracias. Ismael, un abrazo, Ismael, también para ti y a nuestros oyentes y también a quienes nos estáis viendo a través de YouTube. Pues ya sabéis que en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, podéis encontrar toda la información sobre los proyectos de Juan y sobre también nuestro podcast. Y no olvidéis que nos vemos en el futuro.